Bienvenidos a esta última semana de nuestra materia de carácter del Espíritu Santo. Ha sido un privilegio para mí poder enseñarles algunas cosas acerca de esta materia. Y bueno, ya siendo la última semana, vamos a entrar en cómo desarrollar esa intimidad con el Espíritu Santo, cómo podemos nosotros desarrollar esa intimidad con la tercera persona de la Trinidad, porque normalmente tenemos comunión con Dios, oramos todos los días, tenemos una comunión con Jesucristo. Cuando hablamos de otras personas, les hablamos acerca de Jesucristo, les hablamos acerca de nuestra comunión con Dios, pero normalmente pasa que lo que nosotros conocemos del Espíritu no siempre lo compartimos y no siempre tenemos este tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Hay algunas personas que incluso menosprecian el orar en otras lenguas, hay algunas personas que piensan que no es necesario, pero creo que dentro de nuestra vida cristiana, si nosotros tenemos comunión con Dios, nosotros ya estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo. Pero para tener y fomentar esta relación con el Espíritu Santo, tenemos que ver algunas cosas que son importantes que debemos incluir en nuestra vida. Cuando nosotros le demos la importancia al Espíritu Santo como merece, ten por seguro que el Espíritu Santo te tomará en cuenta la próxima vez que quiera usarte. Nuestra relación con el Espíritu Santo tiene que ser tan estrecha, hermanos, que cuando nosotros podamos escuchar su voz, atendamos atentamente, atendamos inmediatamente a la instrucción del Espíritu Santo para hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. El Espíritu Santo puede hablarnos en cualquier momento. El Espíritu Santo puede decirnos algo en cualquier momento, pero si nosotros hemos desconectado esa comunión con el Espíritu, lo que va a suceder es de que tanto ruido del mundo y tantas cosas que hay allá afuera van a apagar nuestro incentivo de escuchar la voz del Espíritu Santo. Es tan fácil y sencillo que estoy seguro que en alguna ocasión de tu vida has escuchado esta parte del Espíritu Santo cuando te dice, háblale a esta persona de Cristo. Estoy seguro que en algún momento de tu vida el Espíritu Santo te ha dirigido y te ha dicho, háblale a Él de mi palabra o háblale a Él de Cristo. Y lo que ha pasado es de que muchas veces hemos opacado la voz del Espíritu, no obedeciendo lo que el Espíritu Santo nos dice. Y cuando viene la segunda vez la voz y volvemos a opacarlo y volvemos a no obedecer la voz del Espíritu y la atención del mensaje del Espíritu en nuestro corazón, lo que pasa es que la siguiente vez ya no vamos a escuchar o simplemente el Espíritu Santo ya no nos va a tratar de usar en esa forma porque el Espíritu Santo se constriñe, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta que no vamos a dejar que eso mengue, no vamos a dejar que la voz del Espíritu Santo mengue en nuestra vida, sino más bien necesitamos hacer que esto crezca, que nuestra relación con el Espíritu sea más profunda y sea más sincera, sea de una forma en la que podamos aumentar y no disminuir la voz del Espíritu Santo. Entonces, podemos entrar y podemos crecer en esta comunión con el Espíritu Santo de diversas maneras. La primera cosa que nosotros podemos hacer es precisamente desarrollar una comunión con el Espíritu Santo. Desarrollar una comunión en los cuales tú tengas momentos de oración en el Espíritu. Se ha discutido mucho acerca de la oración en el Espíritu y quiero que leamos alguna parte de la Escritura en Filipenses capítulo 2 versículo 1 donde dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Dice, si alguna comunión tenemos que tener, tiene que ser la del Espíritu. Ahora, ¿cómo es el orar en el Espíritu? ¿Cómo es que nosotros podemos tener una comunión con el Espíritu Santo? ¿Cómo es orar en el Espíritu? Bueno, muchas personas tienen diferentes maneras de pensar. Y en alguna ocasión podemos llegar a pensar que orar en el Espíritu es solamente orar en lenguas. Ciertamente orar en el Espíritu es hablar en lenguas.
Pero en aquellas personas en las cuales no se ha manifestado el hablar en lenguas, no quiere decir que no oren en el Espíritu. Hay una forma en la que el Espíritu te dirige a través de gemidos indecibles. Dice la palabra de Dios, quiero que vayamos allá en Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice la palabra de Dios. Y de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En algunas ocasiones quizá no vamos a ver a la persona hablando en lenguas, pero cuando tiene comunión con el Espíritu, muchas veces esa presencia de Dios, o muchas veces también a veces ya ni siquiera saber cómo orar, porque hemos pedido de muchas maneras y no funciona y no recibimos la respuesta que necesitamos o que queremos recibir. Se nos acaban las palabras, se nos acaba la forma de pedir, se nos acaba la forma humana de pedirle a Dios algo, y entonces cuando se nos acaban las formas, el Espíritu mismo nos ayuda a través de gemidos indecibles. Y puedo afirmar y puedo creer que estos gemidos indecibles son las veces en las que nosotros podemos derramar nuestro corazón delante de Dios, y aunque no digamos ninguna palabra, cuando nos encomendamos a Dios y empezamos por ende a llorar y a gemir en el Espíritu sin pedir nada, simplemente estando en comunión con Dios, yo entiendo que esa manifestación también es una manifestación del Espíritu Santo, cuando nosotros doblegamos nuestro corazón y eso que emana de nosotros, ese gemido, es interpretado por Dios como una oración a nuestra necesidad. Puede ser eso. En otras ocasiones, yo estoy seguro que ustedes en algún momento de su vida han experimentado esto tan glorioso, que posiblemente es que quizá no querían orar en algún momento, pero dijeron vamos a orar porque tenemos que hacerlo, y quizá no tenían las ganas de hacerlo, quizá no tenían ganas, no tenían el deseo de hacerlo porque estaban cansados, porque habían tenido una jornada larga de trabajo, cualquier cosa, porque a veces pasa que no queremos orar, pero posiblemente ustedes cuando se hincaron a orar, la oración siguió y pasaron 20, 30 minutos y quizá la oración se extendió hasta horas en las que ustedes pudieron platicar con Dios, 1 hora, 2 horas, y lo que al principio fue que no querías orar o no querías tener intimidad con Dios, lo que pasó es que diste el paso de fe y el Espíritu Santo te guió para poder hablar con Dios y pedir esas cosas que eran necesarias. En mi comunión personal con Dios puedo decirte que en ocasiones cuando yo he tenido que orar a Dios, pienso que voy a terminar, y lo que pasa seguidamente es de que viene otra cosa a mi corazón sobre las cuales tenemos que orar, y la oración sigue hasta que las cosas que hay en mi corazón salen totalmente o en su mayoría, pero esto siendo dirigido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va guiando y te va enseñando cuáles son las cosas que son necesarias para pedir, recordándote esas cosas que tú necesitas incluir en tu oración, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos fomentar esa comunión con el Espíritu Santo? Pasando tiempo de oración y teniendo esa oración en el Espíritu. Es importante que nosotros lo llevemos a cabo, porque eso va a guiarnos y enseñarnos cómo debemos vivir la vida cristiana, ¿sí? Dice aquí también, también debemos aumentar nuestra calidad de comunión con el Espíritu Santo cuando escuchamos su voz, ¿sí? Y esto viene bien enlazado con lo que decía al principio, y era atender la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Observamos en el libro de los Hechos que dice la historia, o bueno, dicen los historiadores, dicen los comentaristas bíblicos, perdón, que el libro de los Hechos no debería llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino más bien el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque quien guía, quien enseña, quien instruye a esa iglesia de los primeros cristianos no fueron precisamente
los apóstoles solamente, sino que todos los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo, y desde los primeros capítulos podemos ver la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando viene el día del Pentecostés y se derrama el Espíritu Santo sobre las personas, cuando Ananías y Zafira intentan mentirle a Dios, intentan mentirle al Espíritu Santo y por ende mienten a Dios, y vemos cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta en su persona en el libro de los Hechos. Si bien tenemos el Antiguo Testamento como la forma en que Dios el Padre se ha revelado, los evangelios como Jesús vivió, y por así decirlo el libro de los Hechos nos muestra cómo es el Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo en su persona. Esto es muy interesante, porque se nos dice en el libro de los Hechos cómo Dios actuó a través de Cristo, cómo el Espíritu Santo actuó en Cristo para hacer las obras que hizo. Cómo actuó el Espíritu Santo en la vida de Pedro, en la vida de Pablo, en la vida de todos los apóstoles, para que la obra del Evangelio se extendiese. Ahora, para eso necesitamos no solamente hablarle al Espíritu Santo o tener comunión en el Espíritu. Lo que realmente necesitamos ahí es aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora no solamente sabemos bien que no solamente nuestra relación con Dios significa oración, sino también significa palabra, lectura de la palabra. Y en el libro de los Hechos nosotros encontramos cómo el Espíritu Santo guió a los primeros cristianos a hacer todo lo que hicieron. Ananías y Zafira intentaron mentirle al Espíritu Santo, y lo que el Espíritu Santo demostró en ese momento fue el poder de su santidad y la reverencia que se le tiene que tener para no mentirle. En el libro de los Hechos nosotros encontramos que el que pone a las personas en el ministerio no es el hombre, sino el Espíritu Santo. Y cuando nosotros encontramos eso, encontramos que el Espíritu Santo guía, habla y enseña, también podemos introducirlo en nuestro día a día. Cualquier cosa que nosotros necesitemos su guianza y no estemos capacitados o facultados para tomar una decisión, estoy seguro que el Espíritu Santo puede ayudarnos para tomar la decisión correcta. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿esto en qué nos va a ayudar? ¿Sí? Esta comunión con el Espíritu, ¿en qué nos va a ayudar? Bueno, esto nos va a ayudar a tener un poder especial para hacer la obra de Dios. ¿Sí? Dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, por lo cual aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cómo o qué es lo que nosotros conseguimos cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo? Lo primero que nosotros conseguimos cuando tenemos esta relación es el poder para seguir adelante, es el poder para hacer la obra de Dios y es el poder para vivir nuestro día a día. Así que si a usted le hace falta poder para hacer alguna de las cosas que Dios le ha mandado, tenga comunión con el Espíritu Santo, escuche su voz. Si en alguna manera la iglesia en la que usted sirve quizá está un poco apagada, hermano, no espere a que el pastor o no espere hasta que la hermana que siempre danza o el hermano que siempre profetiza esté ahí siempre haciéndolo. Hermanos, si nosotros vemos que a nuestra iglesia le hace falta avivamiento, el avivamiento siempre comienza en el corazón que desea al Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, pues esto ha sido todo por hoy y por esta clase de la materia de carácter de Dios. Les motivo a que sigan adelante. Les agradezco su paciencia porque en algún momento quizá les llegué a fallar. Y también les agradezco la forma en que se hayan tomado las clases, la determinación de poder hacer sus tareas, hacer sus actividades y ver los videos. Estoy muy contento con ustedes como grupo. Entonces espero vernos pronto. Que Dios les bendiga y perseveren hasta el final. No se detengan en este estudio bíblico. Dios les bendiga, hermanos, que estén muy bien. Hasta luego.